27:50. Fíjense que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Este es el versículo, digamos, que más me impresionó en la Biblia, por el hecho de que clamando otra vez y a gran voz, o sea, él en su agonía, él estaba clavado en la cruz y en su agonía lo que hacía era clamar. Esto tiene que traer una reflexión a nuestra vida. Vos en tu desesperación, en tu necesidad, lo que tenés que hacer es clamar. Y aún cuando ya no daba más, lo que hizo fue entregó el Espíritu. Entregar tu corazón a Cristo, a que Él sea el que manifieste la vida en tu ser. Y no tomes control de nada. Él entregó el Espíritu. Nos dice bastante esto. Entonces, podemos ver en este versículo algo precioso, que Él clamaba y otra vez clamando. Y cuando dice que otra vez clamó y entregó el Espíritu, Él inclinó la cabeza. Cuando entregó el Espíritu murió. O sea que nosotros tenemos que clamar hasta la muerte. Hermano, no te canses de bendecir, de orar, de clamar, de esperar en Dios hasta la muerte de esta carne, porque tu vida va a ser eterna. Los que creen en Jesucristo ya tienen vida eterna. Ahora, el versículo 51 nos aclara un poquito más la cosa y nos dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Y vamos a pararnos nada más porque suceden 4 cosas. En el momento que Él muere suceden 4 cosas. Decí conmigo para que no te olvides. En el momento que muere suceden 4 cosas. Esto no te lo va a olvidar más. Fíjate que el primer milagro que Él hace, estando en la tierra, estando en cuerpo vivo, ahí lo encontramos cuerpo muerto. El cuerpo muerto. Pero Él tenía vida eterna. Estando en cuerpo vivo, ¿cuál fue el primer milagro? El agua en vino. Y lo hizo en presencia de un matrimonio, en una fiesta de un casamiento, en un lugar. Pero esto que estamos viendo acá son 4 milagros que van a suceder y son los primeros 4 milagros en su muerte. Primeros 4 milagros. Y el primer milagro que sucede cuando Él expiró, el primer milagro que sucede, algo impresionante, dice que el templo se rasgó en 2. La tela del templo, una tela gruesa, no era una tela como esta, era una tela gruesa, dice que era trenzada, era una tela muy gruesa, y creo que el templo debería tener una altura impresionante. Dice que esa tela cubría el lugar santísimo, apartaba el atrio de donde estaban los sacerdotes al lugar santísimo. Y dice que la tela, lo primero que pasó, se rasgó en 2, se abre al medio, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere demostrar con esto? Miramos, empezamos a ver la presencia de lo que hay ahí adentro. ¿Qué había en el lugar santísimo? Primero, nunca nadie lo había visto. O sea que la muerte de Jesucristo trae la revelación del lugar santísimo. Ahora cualquiera podía mirar el lugar santísimo, cualquiera podría entrar al lugar santísimo. Ahora, ese milagro, estando en la muerte, en la cruz, ese velo se rasga desde la parte superior hasta la parte inferior y nos puede llegar a demostrar la parte superior del velo, Cristo verdadero, la deidad. Y la parte inferior, Cristo y su humanidad. O sea, cuando el velo se rasga, entramos a descubrir que Cristo es verdadero y que Él también fue humano. El velo se rasga desde arriba, desde lo más precioso y alto. Cristo verdadero, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y lo más bajo, Él fue humano. Se rasgó en medio para que todos podamos descubrir. ¿Qué cosa? Misterios guardados. Y a partir de ese día fue lanzado y todo ojo pudo ver verdaderamente este misterio a Jesucristo, revelado como el Todopoderoso, porque
Si en el momento que Él muere, esto sucede así, es como si el espíritu mismo de Él, no es como, fue el espíritu del mismo rasgando esa tela desde arriba hacia abajo, pero ya no lo hacía en el cuerpo. Fue en ese último suspiro, pudo hacer todas estas cosas. Entonces, Él abre el camino hacia el lugar santísimo, Él nos permite, es una comunión íntima con el Señor, y ese milagro comprueba su inmortalidad, porque por más que lo habían sujetado en esa cruz, estaba rompiendo el velo en el templo, para que todos puedan ver que no era ahí donde estaba el lugar santo, que Él era el que promovía y era el que podía, por medio de Él, llegar al lugar santísimo. Ahora, Él se estaba dando a conocer, Él estaba revelando los misterios guardados, los muy ocultos. El primer milagro, entonces, rompe el velo. El segundo milagro que vemos, acá dice, la tierra tembló. Y esto de que la tierra tembló nos hace pensar el anticipo de lo que será la venida en el juicio. No hablemos de la venida del Señor a buscar a su pueblo. Esto anticipa la venida cuando Él venga como rey a juzgar a las naciones y a juzgar a todos los pueblos, a los grandes, a los ricos, a los pobres. Fíjense en Apocalipsis 6, después volvemos acá mismo. Apocalipsis 6:12. Este temblor mostró un anticipo de lo que será su venida. Miré, y cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna volvió en sangre. Podemos ver qué va a pasar cuando el Señor empiece a hacer juicio a las naciones. Un gran terremoto. Gran terremoto. Bueno, esto fue lo que pasó como una muestra de que la tierra se estremeció porque el Todopoderoso, Cristo Jesús, estaba en esa cruz muriendo por los pecados de la humanidad, y la que se estremeció fue la tierra, porque la gente que estaba ahí no se daban cuenta los que mataban. ¿A quién mataron? Él mismo dijo, no tengas en cuenta este pecado. Perdona a los padres. Para eso muero, para que sean perdonados. Entonces Él paga. Ahora, la tierra se estremece por la muerte. Para esto murió, verdaderamente, ¿no? Para hacer estremecer a muchos. Esta muerte nos dice que la muerte de Cristo tiene que estremecer a muchos. Cuando vos le contás a alguien de que Cristo murió por tu vida, vos tenías que haber estado en ese lugar. Pero Él tomó tu lugar para que vos tengas vida eterna. Tu corazón tiene que estremecerse. Verdaderamente, la predicación de la cruz tiene que llevarse continuamente. La predicación de la cruz de Cristo, que Él murió por todos nosotros, ¿sí? Entonces, Jesús murió por todos nosotros para estremecer al mundo. Ese es el milagro que hizo. La tierra tembló. ¿No se dan cuenta cómo no van a temblar todas las naciones delante de Él? ¿Y cómo van a temblar? Decíamos en Apocalipsis, cuando Él vuelva. Porque los cielos y la tierra se estremecerán. Y hoy es el día en que nosotros debemos darnos cuenta y anunciar a Cristo para que muchos se estremezcan. La tierra tiene que temblar. Ahora, por eso es necesario, y lo dice Pablo cada día con la Santa Cena, cada mes. ¿Qué es lo que dice él? Anunciar a Cristo hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Esto es lo que estamos anunciando todo el tiempo, la muerte del Señor, porque Él murió por nosotros. Es importantísimo revelar esto, es importantísimo revelar que Jesucristo es el verdadero, es la deidad, es Dios, pero también fue humano.
el velo se rasga y podemos ver quién es Jesucristo, el que pagó en la cruz por nosotros. Estamos viendo algo profundo, precioso, la obra redentora del Señor. Ahora, lo tercero que sucede, si volvemos a donde estábamos, en Mateo, dice, las rocas se partieron. Tercer milagro. Es un milagro, hermano. Es algo manifiesto. Es verdaderamente algo que no es normal y natural. En la forma que se rompieron esas rocas, no fue normal. No fue un temblor porque había un volcán. No. Fue porque la tierra se estremeció y las rocas también. No solamente la tierra. Ahora las rocas. Comenzó con el velo, siguió con la tierra, continúa con las rocas. Ahora, ¿qué dice de esto? En Lucas 19, 38. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Cómo te van a decir eso? ¿Cómo te van a decir Rey? Reprende a tus discípulos, que no te digan más Rey. Los fariseos no querían reconocer al Rey. Y el versículo 40, Él respondió y dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y acá se cumple. Todo el pueblo callado, los discípulos escondidos. No había nadie que diera testimonio ese día. Todos asustados. Las mujeres estaban ahí al pie de Cristo, pero sufriendo. Y las rocas haciendo ruido. Las rocas clamando. Las rocas estremeciéndose por la muerte de Cristo. Todo está escrito, hermano. Entonces, qué tremendo lo que hicieron estas rocas, porque muchos corazones de ese momento no pudieron responder al clamor de Jesús. Clamando a gran voz, entregó su espíritu. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sentía el pecado de la humanidad en sí. Estaba tomando la culpa de la humanidad para morir en lugar nuestro. Ahora, las rocas pudieron estremecerse también y se quebraron. Ahora, ¿qué hace quebrar a una persona? ¿Qué hace quebrar a una persona? Porque el faraón, cuando el Señor, por medio de Moisés, entró a mostrarle todo lo que iba a traer si no hacía la voluntad del Señor, el faraón cada vez se endurecía más. Cada vez se endureció más. Entonces trata de no hacer juicio contra la gente, porque si haces juicio, por más que digas verdades, lo que va a suceder es que la gente se va a endurecer más y tu corazón más. Si todo el tiempo estás juzgando a uno y juzgando a otro en vez de amar, cada vez tu corazón va a ser más duro. Ahora, las rocas fueron quebradas como nada. Se estremecieron en la muerte de Jesús. Si vos y yo nos estremecemos por la muerte de Jesús, nuestro corazón tiene que ser quebrado. Fue en mi lugar. No voy a hacer más lo que estaba haciendo. Esto no dicta. Tengo que cambiar. Corazón de piedra en uno de carne. Ahora, mostrar el amor de Dios es lo que llevará a las personas al arrepentimiento, no el juicio. No el juicio. Por eso tanta gente habla de uno, habla de otro, tienen la verdad, tienen la seguridad. ¿De qué sirve? Si es el amor el que perdona, es el amor el que cubre. Es por amor que Dios entregó a su Hijo para que salve a la humanidad. ¿Por qué te pones del lado del juicio? Nunca más tiene que haber alguien que escuche, alguien que hace juicio. Nunca más. Nunca más. Pues no tiene sentido, hermano. No es la obra redentora eso. De eso se va a encargar el Rey cuando venga.
del juicio. Nosotros estamos para amar, para perdonar, para restaurar, para animar, para ayudar, para dar aliento, para calmar tempestades. Amén, hermano. O sea que el amor se demostró cuando Él tomó nuestro lugar en esa cruz. El amor fue demostrado. El que no lo quiera reconocer, si no lo reconocen, las rocas lo reconocieron. Está escrito, hermano. Ahora, el cuarto, vamos a ver el cuarto. Mateo 27, versículo 52 o 51, a ver. 52. El cuarto, impresionante. Se abrieron los sepulcros. Fíjense en Mateo 23, 27. Y después volvemos acá de vuelta. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia. Le habla a los religiosos, le habla a las personas de una apariencia tan extraordinaria, y resulta que adentro, ¿qué tienen? Está aclarando. Entonces, todo está escrito, y el Señor en el último momento, cuando estaba colgado en esa cruz, recuerda todos estos versículos. Están traspasando en ese mismo instante. Porque cuando Él muere, lo que sucedió, que muchas tumbas en el lugar, con mucho mármol, porque piensan que el mármol es de ahora solamente. En aquel entonces había también estatuas ahí arriba, estatuas de mármol reconociendo a Augusto, a lo mejor, que estaba ahí, Augusto César, a tantos que estaban en ese lugar, en esos lugares enterrados, como diciendo de honor, pero todo ese mármol estaba tapando los cadáveres. Y lo peor de todo, que estaba tapando todo ese mármol, ¿saben qué es? Cuando las placas decían lo que decían, quién había sido la persona, mostrando la grandeza de tales personas. ¿Saben lo que estaban tapando? Que esa persona no necesitaba un salvador. Fueron grandes. Ahora, ¿qué pasó ese día? En ese instante, eso se quebró todo. Se rompieron cantidad de mármoles y cantidad de lugares, y se abrieron tumbas y se podían ver los huesos de muchos. Y lo único que veían, cuerpos muertos. Todo eso que decía ahí, no hay nada de eso ahí. Esto es lo que pasó ese día. Reconocer que sin Dios, o sea que vino para revelar también lo que decía recién en Mateo 23. Por fuera, pero ¿qué hay adentro de la tumba? Nada. No hay vida, porque hay huesos secos. No hay vida. Y todo esto no sirve de nada, porque lo rompo como nada. Ahora, lo peor de todo es que todo eso tapaba, no tengo necesidad de un Salvador. Entonces, ¿cuántas personas muestran quiénes son, lo que hicieron y tantas cosas para decir que ellos son grandes, en lugar de reconocer al único grande, Jesucristo? Amén. Si volvemos a Mateo 27, en el versículo 52, dice un poquito más. En el momento que se abrieron los sepulcros, fue lo último que sucedió. Pero dice, y muchos de los cuerpos que habían dormido se levantaron. ¿Cuántos creen en esto? ¿En serio que creen en esto? ¿Pero cuándo? Fíjense en el versículo que sigue, 53. Y saliendo de los sepulcros, el viernes, los sepulcros fueron abiertos. El sábado, nadie escuchó nada acerca de nada, porque Jesús estaba muerto. Vieron que siempre se habla del viernes y se habla del domingo, pero del sábado no se habla nada.
No hay sábado. ¿Sábado de qué? Domingo y viernes. Pero ¿sábado de qué? De muerte. ¿Saben por qué? Porque muchos que hoy están hablando la palabra, están hablando y diciendo que Jesús descendió al infierno a predicar y todas esas cosas, son mentiras, hermano. El Señor no vino para hacer una obra de ese tipo. Cuando Jesús estaba muerto. Y esos son los lugares más bajos que vino el Señor de esta tierra. Así como Jonás entró en la ballena y estuvo en la ballena en ese lugar, Jesús estuvo en la tumba en ese lugar, muerto. Porque era necesario estar muerto. Porque si no, no tiene sentido que Él iba a resucitar exactamente el tercer día. Temprano en la mañana del tercer día. En la primera hora de la mañana del tercer día. Jesús estuvo muerto. Esto tiene que quedar claro. Así como Él le importaba todo el tiempo diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, para que se den cuenta que había venido en carne, ahora estaba diciendo, estuve bien muerto porque estuve 3 días. Es también importante. Y no puede ir a predicar al infierno. Y si nos metemos en el Antiguo Testamento, que son sombras de lo que había de pasar, nos daríamos cuenta que es imposible que eso suceda. Porque no está nada escrito acerca de esto. El que predicó a los espíritus encarcelados fue Noé. Y no atendieron el llamado de Noé. Y ese era mismo Cristo reconciliando en ese tiempo por medio de Noé. Y solo 8 se salvaron del mensaje. Ahora, hoy, ¿cuántos van a atender el mensaje? Un mensaje de cruz. En aquel tiempo fue el mensaje del arca. Hoy es de la cruz. Reconciliémonos con Él por medio de la cruz de Cristo. No hay otra forma. Es por medio de reconocer que murió por mí. Es por medio de no hacer más juicios. Por medio de mantenerme en Él, en amor. Ahora, dice que el viernes se abrieron los sepulcros. Mas salieron muchos después de la resurrección de Él. No el viernes. El viernes se destruyeron los sepulcros. El domingo, cuando el Señor resucita, es donde salieron. ¿Quiénes? Y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Los piadosos o los santos de aquel entonces. ¿Saben qué pasó con esa gente? Se aparecieron a muchas personas. Se aparecieron a las viudas, se aparecieron a sus hijos, se aparecieron al esposo. Y cuando ellos se aparecieron, ¿qué estaban manifestando? La vida. Estaban manifestando la resurrección. La gente de ese primer siglo no podían olvidar jamás. Y por eso el primer siglo fue tremendo en evangelización. Y en fuego, porque habían visto la obra redentora del Señor. Habían visto la manifestación de la vida eterna. Habían visto aparecer a todos esos que iban a resucitar, que habían muerto y resucitaron ahí. Los que durmieron. Fíjense el versículo anterior. Y abriendo los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Pero cuándo? Vamos rápido al otro. 53. Después de la resurrección de Él. Y se aparecieron a sus familias. Muchos lo vieron. Son apariciones. Ellos desaparecieron luego. O sea que... Pero esto lo vemos tremendamente, lo que fue, para que quede escrito, ¿qué habrá pensado esa viuda que vio a su esposo? ¿Qué habrá pensado ese hijo que vio a su padre? ¿Qué habrá pensado esa madre que vio a sus hijos o ese hijo que vio a su madre? ¿Qué habrá pensado?
en que lo que predicaba Cristo es verdad. Y que cuando ahora le contaran que Cristo resucitó, ¿qué no voy a creer si yo vi a mi mamá? La resurrección de Cristo no pudo contener a los muertos que estaban alrededor. Por eso Pablo dice, oh, ¿dónde está, oh sepulcro tú, oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde? Si hasta los sepulcros van a entregar los muertos cuando llegue el tiempo. La vida fue manifestada, hermano. La vida fue manifestada de diversas maneras. Por eso esto es algo tremendo, este testimonio, que aún no estando Él en cuerpo, Él seguía haciendo y empezaba a hacer otra obra. Una obra más profunda para que creamos. Ahora, también la vida que recibimos de Él en nuestro corazón es para que manifestemos a muchos y aparezcamos a muchos diciendo o mostrando la vida que hoy tenemos, que Él nos permitió vivir. A muchos. O sea, la predicación de la cruz es lo más grande que podemos hacer. La predicación de Jesucristo. A otros no debemos predicar. No prediques ni al pastor. O no hables de ningún pastor como si fuera grande. Acá se trata de Jesús, no se habla de gente. Nosotros pasamos. Él es eterno y Él es el... Nunca cambia. Nosotros estamos sujetos a Él. Él es el que nos sujeta. Entonces, qué lindo poder manifestar la vida de Cristo que está en nuestro corazón a muchos. Así como aparecieron otros, aparecieron los que recibieron vida en ese momento, nosotros también podamos aparecer a muchos amigos y mostrarle, aunque no crean, todo tiene su tiempo. Vos tenés que hacer tu trabajo, pero tenés que dar testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida, que no en vano murió. No en vano murió. Ahora, quiero terminar con Romanos 6:6 y otro versículo más. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o todavía está con ese. ¿Seguir con ese? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Porque dice que Él tomó nuestro lugar, teníamos que haber estado ahí. Ahora, si nos arrepentimos, entonces no es en vano la muerte de Cristo. Si nos arrepentimos. Ahora, para que el cuerpo de pecado sea destruido, no tiene que vivir más conforme a su pensamiento, a fin de que no sirvamos más al pecado. No hay que estar muerto a la carne, habla de no pecar más. ¿Esto es posible? Sí, con Cristo. De otra manera no se puede. Y 2 Corintios 5, hermano, versículo 14 al 17, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Cristo murió por todos, luego todos morimos, estamos muertos a la carne, muertos al pecado. ¿Para qué? Versículo 15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabes lo que significa? No el rostro de Cristo, porque algunos de estos lo llevan como decir, no, si Jesús tenía esa cara, ahora después no va a tener esa cara. No, nada que ver. Porque los que resucitaron, los que salieron de las tumbas, los hijos lo conocieron, los padres lo conocieron, eran gente que habían vivido y los vieron y los conocieron. O sea que a Cristo lo vas a conocer, si alguno lo conoció, Pedro va a decir, ahí está Jesús. Y a lo mejor cuando vayamos, ellos te lo van a mostrar, porque no sabemos cómo es la cara. Pero acá no está hablando del rostro, acá está hablando que si alguno conocemos, yo no sé cómo era Pablo en sus 18. Y él dice, no me vas a acordar. Entonces, si yo hubiera conocido a Pablo en sus 18, ya no lo conozco así, porque Cristo lo cambió. Esto está diciendo la palabra.
A nadie conocemos según la carne lo que era, lo que fuiste. No conocemos a nadie en la carne cuando Cristo toca una vida. Es una vida transformada, es una vida nueva. Y de esto habla la palabra. Y nos dice exactamente así Cristo. No conocemos según la carne, no lo conocemos así, los que conocían en la carne. Cristo el Rey de Gloria, cuando venga en poder, imagínense, cuando venga como Rey, someterá a las naciones con vara de hierro. No creo que lo conozcan así. Ahora, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De día en día nos renovamos a Él, a su presencia. De día en día recibimos más revelación. De día en día recibimos más amor, más restauración. De día en día sentimos su presencia en nuestro corazón. La necesidad de llegar a Él. La necesidad de predicar a otros. La necesidad de orar por otros. Esto es, las cosas viejas pasaron. Todas son nuevas ahora y no recuerdo más cómo eras o cómo fuiste conocido. Ahora te conozco por Cristo. Amén.